Ahora ya sí, inicio de la grabación un poquito antes para que podáis ver conmigo los archivos que voy subiendo. ¿Por qué? Porque la sesión de hoy es un poquito especial ya que sabéis que tenemos una sesión doble. Los que estáis hoy en la sala lo sabéis. Aprovecho para saludar, por supuesto, a los que os estáis incorporando ahora a la sesión. Hemos empezado un minutito antes. También, por supuesto, damos la bienvenida a los que os estáis conectando en la síncrona. Dice Carmen que sí que sabía que era una sesión doble. Bueno, Carmen, yo como siempre lo que os recomiendo, si no podéis quedaros, que luego la veáis, porque de verdad que las sesiones complementarias ayudan muchísimo a centrar el contenido y también a ver muy bien lo que se nos está pidiendo, ¿vale? Porque muchas veces os ponéis como unas barreras extras que no son necesarias. Entonces, la sesión de hoy yo creo que va a ser clarificadora, la segunda parte, espero que la primera parte os dé muchas ideas sobre cómo podéis elaborar materiales. Vamos a ver cómo podemos elaborar esos recursos. Disculpadme, voy a poner, para que no nos molesten, el teléfono en modo avión. Y bueno, pues quería compartir este minutito extra. ¿Para qué? Para enseñaros un poco los materiales con los que vamos a trabajar en la sesión de hoy. A ver, que me encuentro ya en los materiales de la asignatura, ya se está viendo en pantalla. Bueno, voy a entrar en un curso, en uno de los dos cursos que tenemos, ¿vale? En este caso voy entrando en documentación y, bueno, aquí en el apartado de sesiones de clase os he subido dos documentos y vamos a trabajar con dos documentos. Por una parte, os he dejado ya los apuntes de lo que vamos a trabajar hoy, de este tema 7 dedicado a cómo transformar un recurso en materiales. Y luego, por otra parte, vais a ver otro documento que es un anexo. Ese anexo es porque tiene materiales y tiene hipervínculos extra para vosotros, que yo voy actualizando. Entonces, os invito ya a que os lo vayáis descargando en la sesión. ¿Para qué? Pues para que a medida que yo voy a ir explicando, pues que podáis ir bicheando también de qué van y cómo funcionan, ¿vale? Porque nosotros sí que vamos a trabajar, o sí que me gustaría enseñaros un poco ese batiburrillo de elementos que os he incluido. ¿Para qué? Pues para que podáis pinchar, para que podáis acceder a ellos y podáis ir viendo cómo funcionan, ¿vale? Entonces ese es el objetivo para que ya en la segunda parte de la sesión dedicada a la curación de contenidos, pues que tengáis ya esas fuentes extra. Otros aspectos con los que vamos a trabajar, lo digo ya porque luego me vais a estar preguntando con la actividad que dónde está el enlace. Igualmente yo el enlace os lo voy a pasar, ¿vale? Por el chat. Pero para aquellas personas que queráis participar en la sesión, porque vais a ver que la sesión de hoy está pensada, está diseñada por vosotros y para vosotros, pues básicamente nos metemos dentro del foro y aquí dentro del foro, en el tema 7, que es en el que nos hemos encontrado, os he dejado ya con un mural. Un mural donde vamos a subir una serie de recursos. Lo voy a explicar luego en otra parte de la sesión, pero ¿para qué lo digo esto? Bueno, pues para que cuando llegue esa actividad, que también las personas que estéis en la síncrona podáis subir vuestros materiales y que si alguno se despista y luego no encuentra el enlace que he pasado por el chat, para que directamente podáis acudir al foro en el hilo séptimo, porque estamos en el tema 7, y así, bueno, pues podáis encontrar esos materiales. Además, os invito sí o sí a entrar, porque vais a ver que algunos los he dejado yo ya en gris, de otros cursos que se han agregado, y fijaos, tengo por aquí que he subido, ay, ahora se ve más chiquitito, el material extra que nos dejó el otro día el compañero Raúl. Así que lo he dejado por aquí, esos Serious Game, que nos había dejado un documento eh, para que pudiéramos consultar. Bueno, pues además de tenerlo dentro del apartado de documentación, recursos extra, lo he dejado por aquí, porque puede funcionar como un material que podéis trabajar con él perfectamente. Vale, pues ahora ya sí, habiendo explicado esta parte, o por lo menos indicado los recursos con los que vamos a trabajar, vamos a comenzar ya con ese tema 7. Hasta el momento no hay dudas, ¿no? De momento todo clarito. Vale, pues ya tengo por aquí las diapositivas para que se vean en grande. Vamos a ir poquito a poco y vais a ver también que yo voy a cambiar al documento que os he indicado. ¿Para qué? Pues para que podáis ver que se puede pinchar perfectamente y que todo funciona correctamente. Vale, pues ya estamos con este tema 7, ya hemos cerrado ese tema de los métodos innovadores. ¿Y qué vamos a ver en esta sesión? Bueno, pues vamos a hablar un poco
no largo y tendido como a mí me gustaría, pero vamos a hablar un poquito de cómo al final también la presencia de Internet en nuestros días ha cambiado también esa forma de acceder a la información y también en la forma en la que vamos a trabajar con ese acceso sin parangón a los recursos. Y bueno, pues la sesión de hoy vamos a ver dónde podemos encontrar esos buenos recursos. Vamos a ver también esas ventajas que nos ofrece el recurso Internet, en este caso entendido como una biblioteca digital pues que no tiene prácticamente barreras. Y bueno, pues vamos a intentar separar lo que serían esos buenos contenidos de un bazar digital donde podemos encontrar todo tipo de información, buena o mala, ¿no? Y la sesión de hoy, pues lo primero que tenemos que hacer va a ser diferenciar entre recurso y material, porque toda la sesión va a ir circundando en torno a este concepto, a cómo podemos utilizar un buen recurso y convertirlo en un material. Y me gustaría saber si conocéis esa diferencia que existe entre ambos términos, entre el término recurso y material. ¿Cuál es más concreto? Vamos a empezar un poquito poniendo puertas al campo. ¿Cuál creéis que es más concreto, el recurso o el material? El material es más concreto. ¿Y en qué se diferencia del recurso? Irene dice, pues yo voy a llevar la contraria ahora. Héctor, has llegado justo a tiempo, estamos preguntando por la diferencia entre recurso y material. ¿Y qué es un recurso? Podemos utilizar varios recursos para generar un mismo material, eso es así. Al revés, en este caso, tenéis un vídeo de la asignatura. Efectivamente, Pablo nos acaba de dar la clave. Tenéis un vídeo donde se explican las diferencias entre el concepto de recurso y material. Generalmente lo podemos encontrar como sinónimos, ¿no? Como muchas veces nos sucede con metodología y método pedagógico, que sabemos que es diferente, ¿no? Pero se suelen utilizar como sinónimos para no andar repitiéndonos. En este caso, efectivamente, todo recurso puede utilizarse como material. La diferencia va a estar entre el recurso y el material en esa vocación que existe didáctica. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis muy sencillito, que además es que es un ejemplo que es real. Para una asignatura, imaginemos que somos profesores de geografía e historia y me he encontrado, bueno, mis estudiantes tienen que estudiar los volcanes y me he encontrado con un vídeo turístico maravilloso de La Palma, que ya sabéis que es una de las zonas, bueno, con mayor actividad sísmica también y también hay varios volcanes, ¿no? Bueno, de hecho está el volcán, el volcán Cumbre Vieja que hace no mucho tuvo también despertó, ¿no? Pues imaginaos que yo quiero utilizar ese vídeo para explicar a mis estudiantes cómo funciona ese, cómo puede funcionar ese volcán, ¿no? Entonces estoy utilizando un vídeo que tiene un fin turístico para explicar una actividad. ¿Qué voy a hacer yo con ese vídeo? Pues yo lo voy a convertir de recurso, un recurso con una vocación diferente, lo voy a convertir en material, ¿vale? Entonces, ese material, ¿qué va a tener? Bueno, pues va a tener un proceso por mi parte. Ese proceso tiene que ver con los contenidos curriculares, con la manera en la que yo estoy adaptando un recurso general para convertirlo en un recurso didáctico. Pues a lo mejor hago preguntas antes del vídeo, durante el vídeo, a lo mejor hago una serie de incisos, unas pequeñas modificaciones que hacen que cambie la vocación de lo que sería el recurso en un material, algo que está adaptado para ser enseñado. ¿Queda clara la diferencia? Bueno, pues ahora que ya sabemos esa diferencia entre recurso y material, también vamos a ver que en realidad Internet es pues uno de los mayores lugares donde podemos acceder a muchos recursos. El problema que vamos a ver es que Internet, aunque tiene muchas cosas buenas, también tiene muchas cosas malas, ¿no? Y es una de las formas o de las últimas eh, de las últimas innovaciones tecnológicas que han contribuido a un fenómeno que se venía gestando ya desde los años 70. Y bueno, pues en esta sesión vamos a ver cómo podemos convertir esos recursos en materiales didácticos, pero también vamos a abordar uno de los problemas fundamentales que se está dando en la sociedad de la información en la era actual con la infoxicación. Como siempre, ¿qué vamos a ver en la sesión de hoy? Vamos a ver una breve introducción y objetivos, vamos a hablar de esas ideas clave, vamos a recuperar aquí a un autor que a mí me gusta mucho, un sociólogo que nos ha hablado del amor líquido, de la sociedad líquida y también de la cultura líquida. No sé si os suenan estos términos, Bauman.
Efectivamente, a mí me encanta Bauman y funciona muy, muy bien para poder explicar este fenómeno. Para quien no lo haya leído, es un sociólogo que es extremadamente didáctico. También dice Irene que se ha leído ese libro. Pues Irene sabrá que precisamente Bauman nos habla de que uno de los principales retos de la educación de hoy en día tiene que ver con ese filtrado informativo y también con esa manera de acceder al conocimiento. Ya no solo importa ese acceso masivo, sino esa capacidad de comprensión. Es que es maravilloso. Dice Almudena que lo trabajaron mucho en sociedad y cine, también se estudia mucho pues, en torno a los imaginarios culturales, a todo lo que tenga que ver con antropología de la cultura audiovisual. Eso es, el material, como dice Héctor, en este caso son elementos concretos frente al recurso. El recurso son aquellos documentos que podemos utilizar que no tienen una vocación específica didáctica, pero yo, con mi saber hacer como docente, ya utilizando, pensemos también en ese TIPAC, ¿no? Utilizando mis conocimientos pedagógicos, le voy a dar otro sentido. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo podemos adaptar esta información, ¿no? Por una parte, vamos a hablar de este contexto. Una cosa sería qué tengo disponible y otro, cómo lo puedo utilizar en el aula. Héctor, en ese caso, más que tengo es cómo lo puedo utilizar en el aula, con ese saber pedagógico. Y en este caso, bueno, pues vamos a partir de esas coordenadas previas que tienen que ver con lo que ya hemos venido comentando, ¿no? Que al final esa revolución digital ha transformado la sociedad del siglo XXI, también ha transformado esa interacción que tenemos con la información, no solo con los bienes culturales, sino con toda la información en su conjunto. Y en este sentido, la obra de Bauman, que la tenéis por aquí citada, hay materiales parciales disponibles y es verdad que la obra completa no la he visto en PDF en castellano, si no lo habría puesto. Y bueno, pues Bauman lo que, además de ser un sociólogo, antropólogo, nos habla precisamente de ese concepto de la cultura líquida, que, bueno, pues como sucede con la información, con la cultura y con muchísimos aspectos, al final va a hacer una comparación, vamos a verlo muy bien, con la cultura como algo líquido que es inestable, que es constante, que no deja de actualizarse, que es masivo y, bueno, pues que el acceso al conocimiento no implica una verdadera comprensión del conocimiento, que también lo habíamos visto en la primera sesión, no sé si recordáis que cuando habíamos hablado del fenómeno del terraplanismo o del método científico, bueno, pues se está produciendo no solo que está en una serie de bulos, sino que también nos estamos dando cuenta que hay verdaderos problemas de comprensión en algunos conceptos que se daban por superados, ¿no? Por esa validez científica que había detrás. Y bueno, pues junto con esa presencia masiva de la información, nos encontramos en la era de la infoxicación. Y ante esa era de la infoxicación, ahora vamos a ver mejor qué son estos conceptos, lo único que podemos hacer es utilizar dos estrategias. Por una parte, podemos fomentar ese conocimiento real de nuestra especialización a través de un PLE, de un Personal Learning Environment. ¿Habéis oído hablar de este término? Es un concepto que está teniendo muchísima pujanza precisamente con esta era de la información y luego con la curación de contenidos. La curación de contenidos, a ver cuánta gente hay aquí de periodismo. Bueno, yo creo que en audiovisuales también se da, porque tiene que ver con esas teorías de la información, esa teoría bueno, la asignatura que es compartida, ¿no? Era compartida tanto en grado como en licenciatura. Bueno, pues vamos a hablar de la curación de contenidos, que tiene que ver con ese filtrado. La curación de contenidos se estudia muchísimo también en el ámbito del marketing, en ciencias de la información, en la especialidad de marketing y en la especialidad de periodismo. ¿Vale? Y vamos a hablar de las fases, pero vamos a ver de esa curación de contenidos, vamos a trabajarlo ya desde la perspectiva docente. Y para poder explicar esto, bueno, perdón, los objetivos de la sesión de hoy. Vamos a reconocer las características de la sociedad líquida para identificar esos desafíos y también ver cómo podemos equilibrar la balanza. Luego, por otra parte, vamos a hablar de esas habilidades prácticas para reconocer y abordar la infoxicación a través de esas dos estrategias. Y aquí ya sí, pues vamos a hablar de esas dos estrategias directamente. Del entorno personal de aprendizaje, Personal Learning Environment, o directamente de esa curación de contenidos. La sociedad va cambiando, Carmen, y también vais a ver que hay algunos conceptos que, bueno, pues se vienen barruntando desde hace algún tiempo. Y ahora ya sí, yo creo que la mejor manera de explicarlo al final es mediante
estas metáforas visuales que muchas veces os creo. Porque por una parte la cultura de la sociedad líquida, al final lo que hace Bauman es que a partir de un adjetivo, del adjetivo sólido y líquido, nos diferencia también dos de realidades diferentes. Por una parte, hasta el siglo XIX, cuando se formalizó, o bueno, se formalizó la educación institucional, la educación formal, la manera de acceder al conocimiento era un conocimiento sólido. Y a lo mejor algunos de vosotros os reconocéis en este proceso. Antaño, cuando se estudiaba, empezabas una carrera, voy a poner el ejemplo de Derecho, ¿vale? Estudiabas la carrera de Derecho, toda la información la tenías en los libros de Derecho, en todos esos manuales que ibas aprendiendo, ¿vale? Luego te examinabas y aquí terminaba tu carrera, ¿no? Tú ya tenías la licenciatura y eso ya te valía de por vida. ¿Por qué? Porque no hace falta actualizar los conocimientos. Ya está todo. Yo todo lo que necesitaba saber lo encontraba en los manuales de la carrera. Otro concepto que a lo mejor os suena un poquito más. ¿Quién ha convivido en casa con esa enciclopedia? Eso iba a decir, con esas enciclopedias Larousse. Toda la, todo el, toda la biblioteca de casa y todavía más, o sea, todavía podemos ir un poquito más. ¿Quién no ha conocido la famosa Encarta? La famosa Encarta en su momento, con esos CDs físicos también. Aquí fijaos que ya estamos pasando a ese concepto de la sociedad líquida, pero en aquel momento tenerla en carta era lo más, como dice Paula, era el hecho de poder contener toda la información del mundo. Fijaos que qué concepto que a día de hoy nos resulta irrisorio, ¿no? Toda la información que yo necesitaba saber estaba en una estantería en mi casa o la tenía en un CD, todo ahí, estaba todo, no iba a necesitar nunca nada más, porque la información apenas se actualizaba, porque apenas llegaba a esos, el momento en que se actualizaba sí que tenía un recorrido esa información, pero esos ciclos eran muchísimo más estables que ahora, eran muchísimo más duraderos. Entonces, fijaos, frente a ese concepto de la cultura sólida, nos encontramos con una nueva cultura. Y aquí, como veis, os he puesto el concepto del agua, una cultura líquida que no deja de aparecer. Pensemos en un chorro de agua, ¿vale? Que me ha desaparecido aquí el grifo. Es ese chorro de agua, pensemos en que el agua es la información, no deja de caer de manera incesante, no deja de reciclarse, sigue apareciendo cada vez más y más y más. Y bueno, pues yo accedo a ese chorro de agua, esa corriente de información. Y esa corriente de información me aporta, es verdad, se encuentran los últimos estudios científicos. También encontramos muchísima información vinculada al conocimiento. ¿Y esto cómo se traslada al aula? Bueno, pues puedo trasladarlo de diferentes maneras, pero es verdad que ahora los manuales se me van a quedar un poquito cortos y que siempre tengo que estar actualizándome. Entonces, este hecho de que la información no deja de renovarse y cada vez está más democratizado, permitidme las comillas, en este concepto de democratizado, porque al final sí que necesitamos una infraestructura, ¿no? Pero ese acceso a la información es prácticamente de uso doméstico en algunas sociedades como la nuestra. Entonces, aquí ya lo que se propone es que si podemos acceder a esa información en cualquier momento y esa información se está generando de manera constante, no deja de renovarse, no deja de cambiar y no deja de actualizarse, más que aprender conocimientos teóricos y plantearlos tal cual, lo que me interesa a mí es aprender competencias y destrezas. Muchos de nosotros, yo creo que en este caso también en el ámbito de los audiovisuales, yo jamás en mi vida pensé que iba a dar clases a distancia. Yo no pensaba que iba a tener estudiantes de Colombia. Estoy en un entorno que cuando yo crecí me resultaba imposible pensar en esta profesión, ¿no? Porque no solo soy profesora, sino que soy profesora en línea. Yo empecé como profesora presencial y esto me parecía que estaba a años luz de, vamos, jamás me lo habría planteado, ¿no? En este caso sí que es verdad que somos un grupo que todos partimos de la educación formal española, pero ya hay asignaturas donde estoy dando clase, pues eso, tengo estudiantes que están en China. Pensemos en esos conceptos, en esa falta de barreras y que también estamos preparando a nuestros estudiantes y en vuestro caso también estáis trabajando con tecnología que jamás pensaríais. Estamos preparándoles para unas profesiones que tendrán vinculación con la teoría que estamos dando, tendrán vinculación con las competencias que estamos enseñando, pero que a lo mejor no son como las podemos intuir hoy en día, ¿no? Entonces, es importante en este caso enseñarles a aprender, que si va cambiando la información, ellos tengan la manera de acceder a ella. Y ahora voy a preguntar, aprovechando que estamos recordando esos viejos tiempos, ¿cuántos de vosotros, a ver si hay algún estudiante o antiguo
Licenciado o graduado en periodismo, en ciencias de la información. Vale, voy a reabrir un trauma, a ver qué pensáis, a ver si recordáis. Los exámenes de actualidad. ¿Cuántos de vosotros han hecho exámenes de actualidad? Cogían, tenías que leerte el libro no, pero tenías que leerte los periódicos del momento y eso era el examen. Te preguntaban por actualidad. Yo recuerdo cuántas toneladas de arenques pescó Polonia. 3 toneladas, jamás se me olvidará. Pues en principio, Ana María, ese tipo de preguntas es, con perdón, absurdo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, o sea, tú pregúntame cómo accedo yo a esa información, pero a mí qué me importa las toneladas de arenques que pescó Polonia en el año 2012. Si eso va a ser información desactualizada y que no me sirve para nada. Entonces, lo interesante aquí es trabajar desde las competencias, desde el aprender a aprender. No me preguntes por las toneladas de arenques, pregúntame cómo puedo acceder a esa información. Son aspectos que ya nos estamos dando cuenta de cómo va cambiando esa información. Paula, no me digas que todavía tienes exámenes o tuviste exámenes de actualidad en el año 2022. Bueno, eso en principio debería ir desapareciendo ya. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que solo genera traumas y que no sirve de nada, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante es que nos generemos un PLE, esa capacidad de aprender a largo plazo, de seguir en esa formación permanente. Los contenidos que podemos estudiar son puntuales, sí que es verdad que algunos de ellos van a tener una base que nos van a ayudar con los procesos, pero bueno, pues en este caso nunca vamos a dejar de aprender y siempre tenemos que aplicar esas herramientas. Entonces pasamos de una competencia o de unos saberes conceptuales exclusivamente a trabajar competencias y destrezas. Y luego, por otra parte, el concepto del lifelong learning, que es decir, la formación permanente. Dentro de nuestra profesión es obligatorio, es exigible por la LOMLOE. No sé si recordáis, estoy mirando por la mesa, por si tengo aquí mi cartera, que yo os hablé de un carnet de profesor. ¿Lo recordáis? Que eso es de las primeras cosas que tenemos que hacer. El carnet de profesor también nos lo dan no solo para innovar en las asignaturas, sino para estar siempre formándonos a través de museos, de exposiciones, de esos accesos. Incluso también tenemos descuentos en algunos libros porque lo que para otros es recomendable, para nosotros es obligatorio. Con lo cual siempre tenemos que estar formándonos y actualizándonos. Yo el último curso de formación lo hice el mes pasado, lo acabé el mes pasado, de innovación didáctica también. Y ahora me están proponiendo otro de inteligencia artificial. Es decir, nunca dejamos de ser estudiantes en esta profesión. Y esto también tiene que ver con esa manera en la que se traslada el concepto de la cultura líquida. En este caso, fijaos, por una parte tenemos algo positivo que tiene que ver con esa biblioteca universal. Es verdad que yo ahora puedo acceder desde mi casa a muchísimos recursos, os los puedo trasladar, lo puedo hacer de una manera un poquito más interesante, puedo encontrar noticias que tengan vinculación, puedo encontrar una aplicación que me resulte interesante, pero luego por otra parte lo que nos encontramos es con un concepto que, fijaos, nace en los años 70 y al señor Toffler le parecía que había una sobreabundancia informativa denominada infoxicación. ¿Habéis oído hablar de este término? Esa sobreabundancia informativa lo que viene a decirnos es que de la misma manera que tenemos intoxicaciones alimentarias, podemos tener intoxicaciones informacionales. A día de hoy existe tantísima información, se genera tanta información que somos incapaces de procesarla. Y he traído por aquí una serie de datos distópicos que son reales, ¿eh? Bueno, por una parte, lo que os decía, la infoxicación es la saturación informativa que podemos recibir precisamente por los medios de comunicación. Pensemos ahora también en los reels de Instagram, ¿no? Que no paramos de hacer scroll infinito con muchísima información todo el rato, todo el rato. Bueno, depende de lo que sigáis, claro. A mí me sale muchísima información que llega un punto en que ya no controlo ya lo que estoy viendo y lo que no, efectivamente. Y a pesar de que nunca he estado tan conectada, a pesar de que nunca he tenido tantas posibilidades como para refrescar esa información, paradójicamente lo que sucede es que estamos sobrepasados por esa cantidad de información y llega un punto en que no la procesamos. O peor todavía, que ya no tenemos herramientas reales para comprenderla, ¿no? Eso es lo que el concepto no ya de aceptar cualquier información que nos venga, por ejemplo un bulo, sino la incapacidad que al final tenemos también de hacerla
o de razonar esa información. Entonces, aquí os dejo por aquí otros. Nos la guardamos. Almudena, de hecho, te voy a pedir que la agregues al mural informativo, ¿vale? Con el que vamos a trabajar hoy, al mural de recursos. Y bueno, aquí os dejo dos noticias. Voy a hacer pausas dramáticas, que ya sabéis que yo suelo hablar bastante deprisa. En el año 2016 y 2017 se publicaron más datos que en toda la historia de la humanidad. Hace 10 años. Yo me he callado para que cale. En 2 años se ha generado más información que en toda la historia de la humanidad. Claro, aquí habría que preguntarse si esta información realmente es interesante o no. Claro, depende de lo que se llame publicar. Pero está claro, Carmen, que se ha generado muchísima información, muchísima información, porque al final ya somos una sociedad alfabeta, ¿no? Ya es verdad que inicialmente no teníamos no nos llegaba esa información, pero a día de hoy, fijaos, más datos que en toda la historia de la humanidad. Y este artículo es del año 2019, justo cayó la pandemia y ya no se actualizó esta información, pero lo que nos decían es que ya por el año 2024-2025 se calculaba que el contenido de la red se duplicaría cada 3 días. Si el contenido de la red se duplica cada 3 días y ya habíamos generado más información que en toda la historia de la humanidad en tan solo un año, fijaos cuantísima información necesaria, innecesaria, filtrada, no filtrada, nos estamos encontrando hoy en día. Y nosotros somos sujetos que han crecido con esa capacidad crítica. Pero vosotros vais a trabajar con generación, no solo, bueno, muchos de vosotros ya sois Z, con generación alfa. O sea, nos encontramos ya con unas generaciones que han nacido bajo esta inestabilidad informativa. Los hay, Carmen, los hay. Duele, pero los hay. Hay gente que aquí no vio Titanic en el cine. Titanic se estrenó en el año 1996. En España en el 97. Almudena, yo me acuerdo de esa película. Con lo cual, vamos a ver qué dos recetas tenemos para trabajar este entorno distópico completamente. Y tenemos dos maneras. Ante la tantísima cantidad de información, podemos utilizar a día de hoy dos técnicas. Lo único que nos ofrecen los investigadores, fijaos, son dos fórmulas diferentes para poder trabajarlo. Por una parte, lo que yo puedo hacer es generarme mi propia red de aprendizaje. Una red de aprendizaje que contenga ese filtrado informativo con un conjunto de páginas, sobre todo de herramientas que me ayuden a organizar esa información, que me permita filtrar esa información, que sea información que sea veraz, que haya sido contrastada, que esto es importantísimo, y que al mismo tiempo me permita aprender, ¿vale? Esa es una manera que yo tengo de poder trabajar, tener esa red de herramientas, de páginas que me permitan seguir actualizándome. Pensemos ahora también en el dibujito del TIPAC, en ese concepto de la tecnología, ¿no? Cómo se vincula a mi propio conocimiento. Y luego, por otra parte, lo que puedo hacer es generarme un PLE o puedo generarme ese filtrado de información de manera general. Yo puedo realizar ese concepto que dentro del ámbito de la información se llamaba curación de contenidos y se llama a día de hoy, podéis encontrar múltiples estudios, conferencias que vienen a hablar de la curación de contenidos. En el ámbito informativo, muchos de vosotros no sé si recordáis el concepto de el portero de la información, que se estudiaba en Newskeeper, que eran los periodistas en aquel momento, les venía una oleada de información y ellos tenían que seleccionar qué información era válida para transmitirla y difundirla a través de los medios de comunicación y qué información era desechable. Y ahí teníamos unos conceptos, unas características de la agenda setting, ¿no? Bueno, pues a día de hoy existe un concepto de curación de contenidos que se practica en 4 fases y que nos ayudan, por una parte, a obtener un filtrado informativo y al mismo tiempo también nos ayuda a generar unos recursos que pueden ser interesantes y convertirlos en materiales para nuestra materia.
¿Para qué? Pues para poder ir actualizando y también modernizando esos sistemas de trabajo. En la sesión de hoy vamos a ver cómo podemos higienizar esa exposición informativa desde la perspectiva docente y la semana que viene vamos a estudiar un método didáctico que tiene que ver con el concepto de los prosumidores. Es decir, van a ser ellos los que al final higienicen esa información y la transformen para su exposición. ¿Se entienden estas dos ideas? Poquito a poco. Vamos a ver ahora bien qué es un PLE y qué es la curación de contenidos. De hecho, ahora lo que os voy a pedir, porque vamos a pasar ya a este concepto de la curación de contenidos, que como veis aquí os he dejado un poco ese concepto teórico, pero lo que voy a hacer es que os voy a pedir que os descarguéis ya ese documento del que hemos hablado. Si queréis, lo hago con vosotros para que lo veáis. ¿Para qué? Pues para que vayáis bicheando también, que tengáis esa información extra. Vale, yo vuelvo otra vez a la página de la asignatura. Bueno, yo lo tengo aquí descargado para que lo veáis. Yo lo tengo aquí ya. Vale, me meto por aquí. Me voy a meter en la asignatura de cero para que veáis cómo entrar. El método de las 4 S lo vamos a ver ahora. Y el método didáctico de los estudiantes, lo que tienen que hacer ellos la semana que viene. Héctor, que bueno, me vais a decir a qué sistemas os recuerda. Y bueno, pues yo ya estoy dentro de la asignatura de innovación docente, documentación, sesiones de clase, y ahora ya me bajo a anexos. ¿Vale? Aquí ya tengo, me lo tengo bajado porque había dejado el este de Raúl, el trabajo de Raúl, me lo había descargado para poder ponerlo en la asignatura, en el mural de la asignatura, perdón. Y ahora vamos a acceder a este material. En este caso, ay, perdón, que no os estoy compartiendo pantalla. En este caso vais a ver que las fases de la curación de contenidos teóricamente son las mismas que aparecen dentro de vuestros materiales, del manual que os he dejado subido dentro del tema 7. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que en este caso os he aportado una serie de hiperenlaces para que podáis entrar y lo podáis ver mejor, ¿vale? Simplemente está comprimido, pues por si desearéis repasar esa parte del proceso. Efectivamente, el concepto de anexos. Entonces, en el concepto de anexos, lo que vamos a ver son esas fases de la curación de contenidos. Porque, por una parte, las fases de la curación de contenidos se les llama las 4 S porque están en inglés y serían search, que es la búsqueda, selection, que es la selección informativa, ese filtrado informativo, el sense making, que es lo que vamos a hacer con los estudiantes, que se llama la caracterización, es decir, cómo vamos a convertir un recurso en un material, y luego la difusión, que sería share. Con lo cual, pensad en ese concepto de las 4 S. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es buscar esos contenidos que nos ayuden, en nuestro caso, a generar un PLE adaptado a nuestro entorno laboral, a nuestro entorno como profesores. Vamos a ver herramientas que es mucho más sencillo, Héctor, y que seguro que utilizas. Más que educar un algoritmo, vamos a ver herramientas que nos permitan directamente seleccionar esas fuentes, porque incluso educando el algoritmo, dependiendo de las funciones que utilizáis, supongo que estás hablando de Gemini o de algún tipo de inteligencia artificial. El problema es que están sesgadas. Entonces, como lo que queremos es tener cierto criterio, vamos a ver cómo podemos informarnos nosotros desde diferentes perspectivas, ¿vale? Entonces, por una parte, ¿qué contenidos me interesa a mí conocer? Sí, pero en este caso, que si sesgan, que seas consciente. Entonces, desde la perspectiva de qué tipo de información me interesa a mí como docente, pues por una parte, desde la perspectiva investigadora, porque yo soy investigador, ya hemos dicho que el profesor tiene el rol de investigación, nos obliga a la legislación. Luego, por otra parte, yo soy especialista, en este caso somos especialistas
en nuestras materias de procesos y medios de comunicación. Bueno, pues aquí hay diferentes especialidades. Cada uno de vosotros vais a estar más interesados en un tipo de contenidos u otros, ¿no? Que estarán vinculados al final en esa rama o en esa familia de formación profesional en la que os acabe. Bueno, la familia de formación profesional es imagen y sonido, pero dependerá del ciclo en el que al final acabéis trabajando, ¿no? Entonces os vais a especializar o estéis especializados ya en esas materias del conocimiento. Y luego, por otra parte, el ámbito de la didáctica. Somos docentes, con lo cual también contenemos o podemos enseñar acerca de la didáctica. En este sentido, desde la perspectiva docente, que esto ya os lo había compartido yo, puedo utilizar bases de rigor, como pueden ser los bancos de datos o las bases de datos. Puedo utilizar esas referencias bibliográficas, habríamos hablado de ERIC, de Scopus, etcétera, que me van a dar trabajos de investigación académica, ¿no? Que tienen esa parte de investigación en el aula. Puedo utilizar esas bases de información que me ayudan con el filtrado informativo, me van a dar un resumen y a lo mejor incluso con suerte me encuentro un enlace, ¿no? Y aquí yo os había dejado una serie de bases de datos que ya os había compartido en la actividad primera, en la actividad inicial. Aquí os las he vuelto a repetir, en este caso, bueno, pues incluyendo ya esos elementos clave, ¿no? Dialnet, que son publicaciones en castellano de España, ERIC, que está especializada en educación, aunque esté en inglés, Scopus, que ya sabéis que es una de las más importantes, ¿no? Bueno, pues son una serie de bancos de datos que muchas veces los podéis reconocer porque los van a incluir incluso en herramientas que hablan de bibliotecas digitales. Pero hay que tener cuidado porque hay una diferencia. No es que vayáis a acceder a un libro en sí, sino que estáis accediendo a un catálogo de documentos de investigación que se han subido. Esta es una de las fuentes que yo tengo para poder informarme. Además, yo sé que lo que se ha subido en estas plataformas tiene ese valor extra de que ha recibido una revisión por pares, ¿no? Y que tiene o que da cierto aval de ese reconocimiento científico. Por otra parte, me encuentro con portales educativos, que al final, esos portales educativos, ¿qué me pueden ofrecer? Pues me pueden ofrecer recursos digitales que estén vinculados a cómo se va a llevar a cabo una práctica didáctica, a lo mejor me comparten la receta y, bueno, pues en este caso van a tener menos rigor, pero es importante recurrir a portales educativos oficiales o que siempre ese material cuente con cierto aval. Entonces, si queréis consultar el blog de un profesor, mirad muy bien sus credenciales, ¿no? Si realmente es un profesor o dice ser un profesor, porque luego también nos podemos encontrar como muchos falsos científicos hoy en día en las redes sociales, ¿no? Falsos profesores también los hay, para que lo tengáis presente. Y bueno, pues nos pueden ofrecer materiales, herramientas, experiencias docentes. En este caso, ¿qué podemos utilizar? Bueno, pues por una parte podemos utilizar INTEF, que muchos de vosotros habéis recurrido a INTEF para poder hablar de propuestas innovadoras. Luego, estos son portales institucionales, voy a empezar por aquí. Tenéis el portal de CEDEC, de Procommun, que en estos casos son bastante diferentes. CEDEC os puede ofrecer infografías con secuencias didácticas, las hay, así que investigad bien, por eso os digo que podéis entrar. Y luego, por otra parte, tenemos Procommun. Procommun lo que nos permite, sobre todo cuando estamos comenzando en la profesión, es acceder a la manera en la que se pueden trabajar esos contenidos por nivel y área. Es verdad que en el apartado de formación profesional vamos a encontrar menos materiales, pero sí que podéis encontrar aspectos que estén relacionados con los contenidos que estéis trabajando. Entonces, yo no la descartaría. Redinet va por la misma línea. ¿Por qué? Porque me permite buscar por palabras clave. Ahí podéis buscar rúbricas, sobre todo, que es lo que más inseguridad os genera. Y luego, por otra parte, pues evidentemente nos encontramos con el portal de Todo FP, que ahí sí que vamos a poder acceder a una información mucho más específica centrada en nuestro nivel educativo. Otros portales que nos podemos encontrar, en este caso, Aulablog y Educacontic, que también en algunos casos me las habéis citado porque habían sido también planteados en esas redes de divulgación, aunque eran artículos científicos, aparecían por ahí. ¿Por qué? Pues porque eran propuestas que estaban vinculadas a las TIC y otro tipo de plataformas. A mí estas me gustan menos, pero bueno, hay recursos. Tenéis, por ejemplo, Khan Academy, Tech Teaching, que también podéis utilizarla pues, para plantear recursos. Digo recursos porque en este caso tienen vocación didáctica, pero muchas veces no son de vuestra área, pero explican algo que os puede interesar. Y otros aspectos u otros lugares donde podemos encontrar esa información, aquí ya sí, ligados a nuestro futuro profesional
eh, específico, en este caso, pues la materia, podemos encontrar vídeos de YouTube, podemos encontrar perfiles profesionales, Vimeo, un acceso a un catálogo de información que permite acercar la realidad de una manera diferente, más cercana a la profesión del estudiante, o contenidos directamente creados por los profesionales. No ha salido, yo había tachado Twitter, porque a día de hoy creo que ya no tiene esa plataforma generalista, ya no es tan interesante, pero podéis ir a otras como Blue Sky, por ejemplo. Creo que está alcanzando ya esa faceta, no está tan politizada y todavía hay gente que comparte materiales, ¿no? Antaño todavía, si buscáis, podéis encontrar pues, esos perfiles profesionales que nos ayudaban a encontrar esa información. Alguno hay todavía, ¿eh? Y bueno, pues otros tipos de documentos que podemos encontrar vinculados a esos perfiles profesionales que también conectan con esa información, pues podemos optar por noticias que a lo mejor sean de interés, que nos hablen o que traten un tema controvertido, que tenga que ver con la actualización de nuestros contenidos. Podemos encontrar esos vídeos que, repito, estén más cercanos a esa realidad del estudiante o infografías. Entonces, yo a toda esta información puedo acceder a través de mi portátil o de mi infraestructura doméstica. Pero, ¿qué va a exigir esa búsqueda de contenidos? Pues también me necesitará un filtrado, ¿no? Porque si no, el acceso va a ser masivo. Entonces, para poder estar actualizado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acceder de manera continua a la información, tengo que filtrar esa información y tengo que seleccionar y descartar lo que me sirve. Y a día de hoy, yo creo que muchos de vosotros tenéis estas aplicaciones de las que os voy a hablar. En este caso, bueno, tiene que ver esa selección informativa, puedo trazarme mi propio PLE con herramientas de uso doméstico. ¿Cuántos de vosotros utilizáis a día de hoy agregadores de noticias para poder leer la información y no quedaros 3 horas en las redes sociales o lectores RSS? Soy la única que utiliza agregadores de noticias para leer la información. Paula, siendo periodista, ¿eh? Vale, los agregadores de noticias, vamos a explicarlo para que lo entendáis, vienen a ser como una especie de revista digital a la carta. ¿Vale? Entonces, esos agregadores de noticias lo que me permiten, claro que sigue existiendo. Manuel, ¿cómo no va a existir? ¿No lo utilizas? Lo que pasa es que en este caso vamos a utilizarlo más que con esos fines informativos. No, todavía funcionan. Vamos a utilizarlo más que con fines informativos, vamos a utilizarlo con fines didácticos. Entonces, la parte positiva es que estos agregadores de noticias, estos lectores de noticias, claro, está en desuso, depende para qué, Ana María. Pues para leer a lo mejor en día hoy la información, yo sí que lo sigo utilizando, pero también nos puede servir para poder llevar materiales que sean de interés para nuestros estudiantes. Entonces, lo que nos va a traducir o lo que nos va a permitir es la reducción de muchísima información que entra. Yo os recomiendo que no los abandonéis. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese análisis, ese componente humano, ¿no? Que al final vamos a poder descartar esa información, pero también nos va a llegar información novedosa. Y aquí, de hecho, he dejado varios agregadores de noticias que nos permiten buscar la información por nosotros con esos temas o páginas de interés. Es verdad que con el chat GPT y con otras inteligencias artificiales generativas parece que está desapareciendo. Yo os recomiendo que no lo hagáis porque al final estas inteligencias generativas utilizan información que en realidad no es la más actualizada. Entonces, no partáis de esos usos de las herramientas digitales. Y luego también nos permite adelantar esos siguientes pasos. Puedo entrar directamente en mi periódico de confianza o en las páginas web que yo os pueda consultar habitualmente o directamente puedo agregar esos lugares en los que yo quiero que mis agregadores de noticias consulten a diario, ya sea porque son fuentes gracias para mí, porque deseo excluir determinadas informaciones que sé que no aportan nada y bueno, pues a través de esas palabras clave podemos crear esas carpetas, bueno, en realidad esos archivos de documentación que nos pueden ayudar a plantear una clase. Yo he puesto por aquí varias. Yo en mi caso utilizo Feedly. No sé si todavía la utilizáis. Yo creo que es la más habitual, pero si quisierais empezar, si le queréis echar un ojillo, yo optaría por Flipboard.
Porque, Héctor, repito, la inteligencia artificial al final está condicionada. Entonces, si tú puedes hacer ese manejo o esas fuentes de información que pueda ir trabajando, que puedas trabajar de manera constante, que es una opción, ¿eh? Pinterest sigue ofreciendo muy buenas diapositivas, sobre todo para procesos. Es verdad que podéis utilizar aplicaciones que os permiten a través de inteligencia generativa ofrecer la información de una manera diferente, pero sí que, bueno, pues puede servir. A mí, por ejemplo, Pinterest me sigue ayudando sobre todo para plantear aspectos vinculados a la terminología. Eso es lo malo, como dice Manuel, que se está llenando de, al final, un tipo de información que no es necesaria. Que tú, Héctor, concibes el hecho o realmente los algoritmos consideras que a ti te funcionan bien, estupendo. Pero aquí de lo que se trata es que también intervenga la mano humana. Porque al final el filtrado informativo y también esa modificación y esa adaptación cuando tú lo estás pidiendo por inteligencia artificial, no hay un proceso humanizador detrás. Entonces ahí sí que puedes encontrar esa opción que no que te devuelve al mismo sitio, a la casilla de salida donde está la comprensión. Y luego, por otra parte, bueno, pues repito, para aquellos que queráis comenzar y que queráis echar un vistazo, Flipboard funciona como una revista a nivel usuario, podéis trabajar incluso con los estudiantes. Yo, por ejemplo, para poder trabajar la capacidad crítica, sí que utilizo estos agregadores de noticias porque también permiten tener seguidores. Y bueno, pues se puede proponer el uso de un tema al día. Y luego, pues otro tipo de aspectos que nos pueden ayudar a organizar, pues Scoopit, que nos permite en realidad filtrar la información, admite una caracterización mínima, pero también podemos utilizar, bueno, pues agregadores sociales o fuentes bibliográficas que permiten archivar esas referencias. Estas sí que estarían más en desuso, en este caso estoy hablando de Pocket, pero a mí la web mix de Simbalum me funciona, o sea, a mí me gusta, porque al final es como tener un escritorio dentro de tu portal digital. Y luego, bueno, pues como libreta digital que podemos utilizar directamente Evernote, pero a día de hoy es verdad que podemos utilizar también otro tipo de inteligencias que nos ayuden a gestionar mejor esa parte informativa, ¿no? El sense-making, esa caracterización, ese valor añadido, la reelaboración de los contenidos seleccionados mediante una personalización de la información. En este caso es donde yo te digo, Héctor, que yo creo que sí que merece la pena todavía la intervención humana. Habría que ver si le quiero utilizar un formato o quiero utilizar un tipo de inteligencia artificial que le dé una apariencia específica. Pero hay que estar todavía detrás de lo que plantea y cómo lo plantea, sobre todo para aspectos que son muy específicos y muy técnicos, ¿vale? Porque al final no deja de ser una inteligencia generativa que utiliza estadísticamente las oraciones y las palabras más frecuentes. Y bueno, pues esas funciones del sensemaking, ¿cómo lo podemos plantear? Bueno, pues podemos plantear la lectura directa de esos originales, podemos en ocasiones subrayar información, podemos destacarla, podemos retitularla, ofrecer un resumen de lo que tienen que leer, de lo que tienen que fijarse y brindar esa situación de aprendizaje a partir de ese contacto directo con la información. Es decir, trabajar desde esta perspectiva no solo el acceso, sino la comprensión y accesibilidad real a la información y a partir de aquí proponer una difusión. Que los estudiantes no solo accedan a la información, sino que hagan ese proceso mental. Entonces, este proceso mental es lo que al final va a permitir que la gente tenga esa formación real de componente crítico que le permita diferenciar una información veraz de la que no lo es y que también le permita utilizar esas herramientas propias, internas, intelectuales para filtrar esa información. En este sentido, para poder brindar situaciones de aprendizaje, tenéis todavía varios vídeos en la asignatura que, bueno, lo que pretenden es que os ayuden a buscar esos recursos y que trasladéis esa información de un recurso a un material. Es decir, proponer una actividad que sea diferente a partir de los recursos que podemos encontrar en nuestro día a día. Y a partir de aquí, bueno, si os interesara el tema, luego os explico lo que está sucediendo con creo que es con Amazon las preguntas que tienen que hacer, que tienen que llegar a un mínimo y ya los ingenieros no saben qué hacer, ¿no? Y preguntan tonterías a la inteligencia artificial. Eh, ¿Qué vamos a hacer en la sesión de hoy? Bueno, pues en la sesión de hoy
lo que vamos a plantear es nuestra propia selección de recursos. Entonces, lo que os voy a proponer es que creemos entre todos una mochilita de posibles recursos que pueden ser utilizados en las sesiones de vuestras diferentes materias. Os acabo de pasar el enlace, que es el mismo enlace que os he dicho que estaba en el foro, ¿vale? Y voy a pasar a compartir yo lo que he dejado subido. ¿En qué consiste la actividad? Bueno, somos 27 participantes. Lo que voy a hacer es que os voy a dividir en 3 grandes grupos, ¿vale? Para que podáis gestionar mejor, si conocéis alguna página, para que hagáis esa lluvia de ideas un poquito más eh, organizada. Y aquí os he dejado varios documentos que podéis ver y que podéis entrar, ¿vale? Por una parte, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues por una parte vamos a pensar en qué tipo de recursos conocemos, pues ya sea estén vinculados a nuestra profesión, porque yo sigo un podcast que está muy bien para poder explicar determinados contenidos, porque hay otros que me hablan de las novedades tecnológicas o porque hay uno que explica fenomenalmente bien estos contenidos conceptuales de una manera práctica y visual. Bueno, pues todos los otros tenemos o recurrimos a diario a determinados recursos que pueden ser de utilidad para las asignaturas que vais a llevar a cabo, para esos módulos también. Y bueno, pues en este caso os he dejado varias fuentes que nos dejaron nuestros compañeros de otros años y lo que he hecho ha sido, en este caso, básicamente copiar las que tuvieron mejores resultados en la pasada edición del máster. Entonces, os he dejado por aquí una serie de contenidos que nos recomendaron, están en gris y vosotros vais a tener que aportar, podéis elegir cualquier color que no sea de gris para que podáis diferenciarlo de aportaciones de otros años y bueno, pues podéis subir, en este caso podéis ver. Nos dejaron también TikToks, nos dejaron también por aquí canales de YouTube, sobre todo, también páginas web que nos ayudan a trabajar aspectos vinculados con la estructura, bueno, con la elaboración de un guión, ¿vale? También tenéis por aquí un canal educativo que ofrece contenidos sobre la realización de proyectos audiovisuales, podcast. Entonces, ¿qué os voy a pedir? Que básicamente, en este caso, solo tenemos que incluir un enlace. Si tenéis el material, pues directamente podéis subir ese documento en PDF y, bueno, que expliquéis para qué asignatura o por qué lo recomendáis o por qué os parece interesante, ¿no? ¿Qué podríais trabajar? Esto es lo que vamos a hacer solo en esta sesión. Carmen, libros hay 1000, pero es verdad que es más complicado encontrarlo en este caso para poder subirlo en PDF. Si lo encontráis, maravilloso. Pero en este caso, como estamos partiendo de la idea de recursos, bueno, pues algún tipo de material que consideréis que está accesible, que se puede consultar desde el ámbito digital, que, bueno, tengamos todos acceso a él para luego poder compartirlo en un recurso. Entonces, en la sesión de hoy, ¿qué vamos a proponer? Básicamente, de momento, solo nos vamos a quedar en esa copia del enlace, para qué materia creéis que es bueno y, bueno, cuál es el valor añadido que os ofrece o qué potencialidad le veis. Voy a dividir la clase en 3 grandes grupos. Repito, os ponéis de acuerdo, subís los posits y luego comentamos los recursos. Bueno, en realidad no hace falta comentar los recursos porque la semana que viene ya vamos a convertirlos en materiales. Entonces, podéis subir directamente esos recursos, los dialogáis, penséis en esa lluvia de ideas y a partir de ahí subís el enlace para qué contenido creéis que podría ser útil, para qué módulo o asignatura y por qué lo recomendáis. Así que voy a pasar a dividir la sala en dos. ¿Queda claro el ejercicio? De momento estamos con la lluvia de ideas. A mí me gusta luego dejaros el enlace porque cuando estéis trabajando vais a decir, madre mía, ¿y qué creo yo ahora? Necesito un contenido que me ayude para poder trabajar esto. Así que bueno, pues ya os estáis ayudando. Almudena, es lluvia de ideas. Si pensáis o se os ocurre en gran grupo 3 recursos, pues 3 recursos, bienvenidos sea, pero por lo menos más de uno, ¿vale? 1 y 3, fenomenal. Pero sí que me gustaría que lo discutierais previamente, que podáis dialogarlo con los compañeros porque a partir de ahí vais a conocer más cositas. Sí, vamos a proponer un diálogo. Entonces voy a parar la grabación, eso sí. Sí, al final a veces aparece siempre en azulito algo que no, que distrae mucho y dices, ay Dios mío, me he confundido. Es menos intuitivo. Bueno, ya estamos en la sala principal todos,
Así que ya por eso te he dicho, ya no merece la pena para 10 segundos. Y lo que sí que voy a hacer va a ser compartiros la pantalla. De hecho, se ha caído gente, ¿eh? Porque éramos 27. Ah, bueno, no, también hay compañeros que es verdad que han dicho que tenían que salir de la sesión. Vale, por aquí os estoy compartiendo la pantalla. Lo que sí que os voy a pedir es que algún miembro de cada equipo, pues que nos comparta o que nos indique qué recurso es el que han destacado o con cuál de los que habéis subido os quedaríais, ¿no? Porque es verdad que muchos, y aprovecho para verbalizarlo, habéis indicado que si os podéis elegir un recurso que sea por un nivel superior o inferior. Al final, ningún recurso va a suplir al 100% lo que queremos trabajar y cómo lo queremos trabajar. Es decir, vamos a tener que poner esa magia propia para poder destacar y profundizar ese elemento que deseamos trabajar y, bueno, pues a lo mejor nos toca pasar de una manera un poquito más superficial por algún otro aspecto que se trabaje de una manera más profunda, ¿no? Al final también vamos a tener que intervenir en esos recursos. Son versátiles y también ello implica pues esas modificaciones. Vale, voy a pedir al equipo uno que, por ejemplo, nos indique algún recurso de los que han incluido. ¿Algún miembro del equipo uno si nos puede indicar algún recurso? Estoy viendo por aquí el de Reo Televisión Española y se hizo el silencio. ¿Me podéis escuchar? A Sí, ver, sí, sí. vale. Vale. Coméntalo tú, Irene, por favor. Bueno, Que no me he hemos enterado. elegido el archivo histórico de Radio Televisión Española porque, bueno, pues ahí puedes encontrar desde el nodo a cine antiguo, infinidad de cosas que te pueden servir como recursos para explicar los diferentes efectos visuales o también, Ujú. pues como ponemos ahí la historia de los medios de comunicación, la historia del cine, o sea, como que te puede dar en general muchos recursos para muchas cosas. Además son accesibles, de carácter gratuito y se pueden descargar. Ujú. Esto siempre es importante tenerlo en cuenta. Luego os he dejado por aquí el Visual Thinking de Popton para que podáis identificar el copyleft. Vale, grupo 2. ¿Qué recurso destacáis de los que habéis subido? Voy yo, si queréis. No, ahí tenemos recursos en inglés y en español. Entonces, bueno, por descartar más, por ejemplo, el primero, que es un blog de un director de fotografía que compartió Héctor, que la verdad está chulísimo. Pero en inglés me ha flipado el otro que ha compartido, que es Studio Binder, que tiene desde guión, dirección, producción y demás. Y vamos, o sea, tengo lectura para esta tarde. Pues lo vamos a hiper mega recomendar, a ver si nos deja. Ay, no, no funciona. Vaya. Es que antes sí que me dejaba. Yo creo que han cambiado la versión. Bueno, pues ya Si quieres, sabéis. te lo saco a uno aparte. Lo puedo poner aquí. Puedo poner Vale. recomendación extra. Y lo Está otro muy son los bien. vídeos, uno muy corto y otro mucho más largo de diferentes charlas. Ujú. O sea que sería también la necesidad de recortar. Veo que es en YouTube, con lo cual se puede acceder fácilmente. Habría que ver también programas que nos permitan, que cada vez nos están capando más programas que te permiten descargar archivos de YouTube. Yo no sé qué les pasa. Adelante, Héctor, que veo que has levantado la mano. Sí, a ver, está muy bien porque además tiene una sensibilidad y una estética súper guay. Pero una pregunta, veo que tienes ahí dos PDFs de APA en UNIR y APA en la Universidad Autónoma. Eso Ujú. lo he intentado descargar, pero me pide unas credenciales, no me deja descargarlo. ¿Sabes por qué es? No, en principio tendría que dejar. Ah, se ha bloqueado. Ah, pero a lo mejor no es porque considera que no es una descarga segura. Vale, pues os lo pongo yo por otra. No tiene virus, lo he subido yo. Os lo subo por otra vía, ¿vale? Los archivos que os he dejado por aquí, os los dejo luego subidos. Además, también os voy a aprovechar para dejaros de cara a la siguiente actividad cocina de conectores, pues para que podáis resolver mejor la redacción. Este manual de APA One es básicamente resume la teoría APA en dos caras, los casos más importantes. Y luego el segundo archivo es el que siempre os he compartido a través de código QR, que es el que nos da a unir para 40 páginas. Así que luego os los dejo subiditos para que. Sí, a mí me dice que me lo bloquea porque no es una descarga segura. Así que os lo subo yo por otra vía, no pasa nada. Que me lo haya bloqueado porque considere que no es un manual 100% seguro, pues lo he subido yo. No sé por qué sale esto. Ah, vale, porque a lo mejor os pide. Vale, vale, os pide la contraseña. Vale, pues os lo subo por otra vía, no pasa nada. Y del grupo 3.
antes de cerrar Ho- esta parte? Hola, lo cuento yo, soy Almudena. Adelante, muy Eh, buenas, gracias. vale, pues mira, hemos estado hablando de diferentes canales de YouTube y demás, pero yo creo que el que nos ha gustado más de destacar ha sido la página de Freesound, que es una página fomentada por la Universidad Pompeu Fabra. Es una comunidad en abierto en la que se puede subir sonidos, no solo Sí. música original, sino paisajes sonoros, recursos sonoros para cualquier, pues yo qué sé, un corto, si necesitas sonido de alguien tragando, de alguien tosiendo, de alguien tecleando. Entonces está súper bien porque además tiene una capacidad de filtrado muy chula en la que puedes seleccionar sonidos que están en abierto, ¿no? De public domain o de copyright cero o left. Entonces, creo que es muy interesante para todas las asignaturas y módulos de que requieran un montaje, ¿no? Una La parte edición. de creación, sobre todo, sí, que los Exacto, estudiantes no sí, tienen esos recursos. Freesound, exacto. que ya sabéis que también depende, creo que es la misma compañía que FreePic. Creo que no, ¿eh? Porque esto No, es es sacado diferente. de... es de la Pompeu Fabra, es algo Ah, bastante más vale, perdón, perdón. comunitario. Nada, es como muy, pues eso, como filosofía del internet antiguo, de archivo y de Sí, colaboración. Sí. la semana que viene vamos a seguir trabajando en eso a través del movimiento Maker, que no sé si os suena. Lo vamos a ver la semana que viene. Ya dejo por ahí la semillita de la curiosidad de qué será el movimiento Maker. Algunos de vosotros lo habéis vivido. Es de como todo lo de editar en Wikipedia y esas cosas. Es que a mí eso me gusta. Entonces no Editar sé en si va por Wikipedia, ahí. montar una estantería en tu casa, el movimiento Maker nace precisamente inspirado por esa capacidad, eso es 3D también, nace de esa capacidad del do it yourself y el do it with others, que al final también, bueno, de la impresión 3D, lo que dice Alejandro, se hizo muy famoso porque te enseñaban a hacer pistolas en 3D eh, que pasaban cualquier arco de seguridad, ¿no? Eso era parte de, de por qué se hizo famosa la, el movimiento maker, pero bueno, el movimiento maker en realidad nace con esa otra función, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por los recursos. Tenéis ya por ahí esas recomendaciones extra que yo luego las voy a subir aparte en gris. Os he dicho que daba igual porque luego yo los voy a destacar en gris para que los tengáis y que se queden aquí a perpetuidad y que los podáis seguir utilizando. Efectivamente, también para las mascarillas, sí, es verdad. Es verdad que también, bueno, pues efectivamente, tiene partes buenas y hay gente que lo utiliza para hacer el mal. Nosotros vamos a quedar con la idea de utilizarlo para hacer el bien y con esa vocación didáctica. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar de actividad, no al 100%, pero sí que vamos a centrarnos un poquito más esta parte de la clase ya a el simulacro del examen. Entonces, si queréis, os doy un minutito para que os refresquéis, para que cojáis un vasito de agua. Para hacer el café yo creo que no os va a dar tiempo, salvo que sea de máquina. Y volvemos en ese minutito para retomar el simulacro del examen, que vais a ver que lo que he planteado es coger una de las dos caras, una de las dos opciones del examen, vamos a ver las instrucciones y lo vais a hacer conmigo el examen. Vamos a hacerlo en gran grupo. ¿Vale? Así que volvemos en un minutito. Os doy ese descanso. Y bueno, yo creo que también la sesión de hoy vais a ver que hemos cogido la opción, mi idea con las sesiones complementarias que tenemos, bueno, ya se ha retomado la grabación, ya la hemos reanudado para poder ver esta parte del simulacro del examen y aunque creo que lo comenté al inicio de las sesiones en nuestra clase de presentación, mi idea es aprovechar cada una de las clases que tenemos para poder proponer uno de los modelos de exámenes que nos pueden caer en el examen. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar con el modelo de innovación didáctica. ¿Por qué? Porque es el que tenéis más reciente y mi idea es que, bueno, como la siguiente sesión de repaso la tenemos mucho más avanzado el curso y ya estamos mucho más cerquita del examen, que os haya dado tiempo a repasar la opción de investigación y que vengamos a la clase pues con esas nociones estudiadas, ¿vale? Me refiero a el tipo de investigación, pues repasarlo un poquito, qué tipos de investigación hay, básica, aplicada, qué métodos hemos estudiado, descriptivo, orientado a la resolución de problemas, esos aspectos, ¿no? Que luego podamos aprovechar para comentar en gran grupo. En este caso, como tenemos muy reciente ese tema 6, que lo dimos justo la semana pasada y la anterior, pues la idea es que identifiquéis ya esos elementos y, bueno, pues que me echéis una mano para resolver este modelo de examen.
Repito, no va a ser el único simulacro que hagamos, sino que vamos a aprovechar el resto de sesiones pues, para ver ejercicios que estén vinculados. Y introducción al examen. Disculpad porque no sé por qué pone aquí 120. El examen dura 90 minutos, no son 120. De hecho, las preguntas están adaptadas para que sean 90 minutos. Creo que lo he cogido de la plantilla que nos daban en la universidad. Vale. ¿En qué consiste el examen? Bueno, en el examen tenemos dos posibilidades, tenemos dos opciones de examen. Podemos elegir cualquiera de los dos ejercicios. No vamos a hacer los dos. Tenemos que elegir una de las opciones, u opción de investigación u opción de innovación didáctica. ¿Siempre vas a dar esas dos opciones? ¿Siempre voy a poder ir por la vía de la didáctica o por la vía de la investigación? En realidad, sí. Eso sí, vais a ver que las preguntas van a estar vinculadas siempre a, bueno, pues ahora lo voy a explicar mejor, en esos puntos intermedios, una escala de grises, porque bueno, en algunos casos nos van a pedir que identifiquemos un diseño de investigación, en las pruebas de innovación didáctica que identifiquemos una metodología, pero también hemos visto otros aspectos que se vinculan a estas dos funciones. Pues la sesión de hoy podría estar vinculada a un examen de didáctica, ¿no? En este caso, la recuperación de materiales, en realidad el movimiento maker. Lo vamos a ver la semana que viene. Y luego otros aspectos que tienen que ver con la investigación, pues los tipos de herramientas de investigación, que lo vamos a ver en el tema 9, o incluso, bueno, pues esa definición de cómo puedo seleccionar un buen problema de investigación, ¿vale? Con lo cual, siempre voy a tener dos opciones de examen, de didáctica y de investigación, y cada uno. Eso es. Como nos dan siempre cualquier modelo de examen de los que os encontráis en este máster, vais a tener una opción que elegir y esa opción se va a valorar sobre 10 puntos. Entonces, siempre he intentado que haya equilibrio, que siempre tengáis una opción de didáctica o vinculada a la didáctica y una opción de investigación o vinculada a la de investigación. ¿Por qué os digo esto? Para que no os cerréis en banda, porque bueno, hay temas secundarios que también pueden caer vinculados a cada una de las opciones. Siempre se os va a dar la alternativa para que os sintáis más cómodos. Entonces, todos los exámenes están compuestos por un caso. Tanto la opción A como la opción B tienen la misma estructura. Siempre hay un caso, nos dan un problema y a partir de ese caso nos van a plantear una serie de preguntas. Importantísimo, el examen se valora sobre 10 y por favor revisar las faltas de ortografía. La puntuación, las gramaticalidades, todos esos elementos puntúan de manera negativa. Ya sabéis que tenéis dentro del apartado de recursos didácticos, en documentación hay dos apartados, está el de los temas de la clase y el de otros recursos. En otros recursos, examen, tenéis ya subido el ejemplo del examen, que es con el que vamos a trabajar hoy. Y lo que decía, de las dos opciones del examen, digo así porque en el examen físico serían dos caras, tenéis que elegir uno. En un caso puede ser brindar una propuesta investigadora, brindar una propuesta didáctica y otros casos que os serán debidamente señalados, que tienen que ver con aspectos secundarios, ¿no? Bueno, pues la próxima sesión vamos a dedicar al examen de investigación y luego pues hablaremos de posibles ejemplos que podrían aparecer. En ocasiones soy tan poco sutil como que aparece directamente el muñequito, ¿vale? Para que sepáis también qué tipo de información se os puede requerir vinculada a un caso u a otro. Igualmente, que os recomiendo que reviséis muy bien antes de la sesión todos los materiales o esos vídeos de los que podéis disponer para poder refrescar información. ¿Para qué? Pues para poder trabajarlo de la mejor manera posible y, bueno, tanto que estamos trabajando con varios documentos, pues aprovechad esa posibilidad, ¿no? En este caso nos vamos a quedar con la opción de didáctica, por lo que os he dicho, porque al final tenemos mucho más cercanos y accesibles información, ¿no? Porque todavía la recordamos. Entonces, en el ejercicio de didáctica se me va a brindar un caso, una situación de aula muy concreta y tendré que aplicar una de las metodologías vistas. En este caso, ¿qué metodologías hemos visto en esta asignatura? El Flipped Learning, el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación o ludificación. ¿Vale? Siempre me van a pedir que aplique uno de estos métodos. Dime, Héctor. No estoy entendiendo bien si tenemos que elegir el más indicado o nosotros elegir uno de los tres y dentro de los tres como desarrollar uno que funcione con el caso en concreto. Porque, por ejemplo,
con María Pociño sí que nos dice, con que desarrolléis uno bien, no tenéis que discernir entre cuál es el más apropiado. Claro, en este caso el examen está tan pautado y tan guiado que os va a ir diciendo pregunta a pregunta lo que tenéis que hacer, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es la argumentación. De hecho, vamos a hacer un ejemplo de examen para que podáis verlo bien, porque a mí lo que me interesa es la argumentación que hay detrás. A lo mejor yo veo que en esas necesidades que os he planteado hay un método muy, muy claro, pero vosotros, basándose en el mismo texto, descubrís que hay otro método o aplicáis otro método. Va a depender mucho de la argumentación. Yo no lo recomiendo, Carmen, pero de hecho, a mí me parece que es más sencilla la parte de investigación, pero bueno, hemos empezado con la opción de didáctica porque en este caso sabemos que tenemos que identificar dentro de esas necesidades o dentro del supuesto de aula uno de los tres métodos. En este caso, ¿por qué sale desordenado? Un segundito porque está saliendo desordenado las diapositivas y quiero que siga el orden correcto. Creo que me he quedado con un formato que no era. Vale, sí, estaba correcto. Es que me he liado un poco. Perdonad. No estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Es que he visto una parte en rojo que no debería haber visto. Vale, la vuelvo a compartir. Entonces, el supuesto siempre se va a abrir, cualquiera de los dos casos se va a abrir con un supuesto. Ahora ya sí. Y os he querido compartir en primer lugar, hay una parte teórica, en este caso la innovación de didáctica, hay una parte teórica y me van a hacer una serie de preguntas, ¿vale? He querido que leamos en primer lugar las actividades que me van a pedir. Tengo que ir respondiendo a la pregunta A la pregunta B, a la pregunta C y a la pregunta D con base en ese caso que me van a plantear. Entonces, primera pregunta. Voy a leerlas en voz alta para que si tenéis cualquier duda me preguntéis, ¿vale? Y vais a ver que una vez que leamos el caso lo vais a encontrar todo muchísimo más claro. En primer lugar, he tenido que leer un caso y me dice, identifica el problema y plantea un método didáctico innovador visto en esta asignatura. Es decir, no podéis aplicar los métodos de María. En esta asignatura hemos visto tres concretos, que son el flipped learning, el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación o la ludificación. Y ese método tiene que adaptarse a las necesidades que se describen en el caso. Por eso os digo que imaginad que yo planteo o la situación de aprendizaje que os planteo, para mí es un claro aprendizaje de aprendizaje basado en proyectos, pero vosotros veis mucho mejor una ludificación y me lo justificáis perfectísimamente. ¿Vale? Pues en ese caso yo lo que voy a tener en cuenta es ese trabajo. No vale. Héctor, en esta asignatura solo podéis aplicar el Flipped Learning, no el Flipped Classroom. De hecho, aquí ya sí, a lo mejor encontramos métodos didácticos que son muy similares. ¿Y qué os voy a pedir yo? Como hemos hablado de esas diferencias, en el caso del Flipped Learning lo podríamos comparar con el Flipped Classroom y en el caso de la gamificación, ¿a qué otro método didáctico nos puede recordar la gamificación? ¿Con qué se puede confundir? Muy bien, el aprendizaje basado en juegos. Bueno, pues en función del caso, fijaos, a mí ya me está diciendo, diferencia ese método didáctico que has elegido con otro que te resulte familiar. El aprendizaje basado en problemas se podría comparar con el aprendizaje basado en proyectos. En este caso me tendréis que identificar las características propias del aprendizaje basado en proyectos. En el aprendizaje basado en juegos, ¿en qué se diferencia? Si os dais cuenta, lo que me están pidiendo es que yo racionalice o argumente esas características propias o que diferencie el Flipped Learning del Flipped Classroom. Esa sería la pregunta número 2. En la primera yo he tenido que elegir un método hablando de cómo se adapta a las necesidades. En la segunda me piden que lo conceptualice, ¿vale? Claro, todavía, Paula, no hemos leído el caso, entonces no sabemos con qué se va a comparar. Aquí, de hecho, se os da todas las pistas. Se os dice, el método que tú hayas elegido, puedes compararlo con otro que te resulte similar. Ahora vamos a ver a qué método se parece. O sea, qué método elegimos y a cuál se parece. Otra pregunta que me puede aparecer, describe en qué consiste esa metodología. Ya sí que me están hablando de que piense en los procesos y concretamente que la relacione con la taxonomía de Bloom y el cono de experiencia de Dale. Es decir, que en este caso hable de cómo o qué acciones se llevan a cabo dentro de la metodología
cómo la metodología que yo he elegido, en este caso el método pedagógico, es un método de impacto. Entonces, aquí tendré que hablar de la taxonomía de Bloom y el conocer experiencias de Dale. Efectivamente, perdón, he entendido mal la pregunta. Solo pueden caer los casos que aparecen aquí. No podéis utilizar el aprendizaje basado en juegos porque no lo hemos estudiado como tal. Hemos hablado de gamificación en la pregunta A. ¿Vale? Entonces, directamente, solo podéis utilizar estos métodos. Y luego, por otra parte, pues vamos a ver en qué consiste esta pregunta, pero me dicen ya, aplícalo. Explica cómo lo llevarías a cabo. Aquí no se os ha dado una asignatura concreta, podéis elegir el módulo, el ciclo, la asignatura, pensando en cultura audiovisual que queráis. Y en este caso vais a tener que explicar el rol del profesor en el aula y el papel del estudiante. Vamos a ver este método. Y ahora ya sí, ¿algún voluntario que quiera leer el texto en voz alta? Si no lo leo yo, pero vamos, preferiría que lo leyerais vosotros. Como luego vais a participar en la lluvia de ideas, me da un poco igual, pero que lo tengáis presente. Venga, voy con la... Vale, voy yo, Adelante, Lara. Héctor, gracias. María Mercedes de Pablo trabaja en un centro de FP semipresencial y, consciente de la necesidad de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su aula, ha Perdón, decidido sí. implementar una metodología innovadora en las clases. Esta decisión está respaldada por los resultados de un estudio de casos realizado en su centro, que se revelaron en el último claustro del anterior año académico. De este estudio, que estaba centrado en el grado de satisfacción de los estudiantes de su módulo y su posterior adaptación al mercado laboral, le preocuparon las respuestas dadas por los responsables de los centros de práctica. Si bien revelaron que los estudiantes poseían una sólida base teórica, muchos de ellos señalaron los problemas que tenían los estudiantes para trabajar en equipo. Además, señalaron su falta de experiencia práctica en comparación con estudiantes de otros centros de FP. Esta información fue corroborada por las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes. Los alumnos indicaron que la conexión entre la teoría y la práctica en el módulo se daba de forma inexistente o escasa, y no respondía adecuadamente a las exigencias reales de sus futuros entornos profesionales. Con base, con base en estos alarmantes hallazgos, he decidido replantear la metodología utilizada en el módulo eminentemente magiocentrista, como la del resto de nuestros compañeros, para aplicar otra de carácter activo. Gracias, Héctor, por la lectura. Fijaos, hemos podido identificar varios problemas, ¿verdad? Nos han dado una situación y nos piden que apliquemos un método didáctico. Bueno, pues vamos a ver qué métodos didácticos, en primer lugar, qué necesidades hemos identificado. Por una parte, vamos a pensar en qué necesidades aparecen dentro de este centro. ¿Qué necesidades tienen los estudiantes? ¿Qué problemas hay por aquí? Podéis escribir por el chat. Falta de conexión con la práctica, no saben trabajar en equipo. Team building, dice por ahí Héctor, faltan varios puntos, ¿no? ¿Qué tal vamos de teoría? ¿Funcionan bien? Exigencias para el futuro, importantísimo. No está conectada con la realidad de su centro. ¿Qué contexto tengo de centro? La teoría van bien, la teoría dicen que la controlan muy bien, pero que luego les falta materializar la teoría, ¿verdad? Es un centro semipresencial. Ojo, que esto es importante. ¿Qué implica que sea semipresencial? ¿Qué implica que sea semipresencial? Esa distancia, pero luego tiene una parte a distancia y otra parte práctica. Entonces, en este caso, nos encontramos con varios aspectos. Fijaos que aquí ya se ha destacado, pero es semipresencial, Paula. Hay que identificar muy bien. Van a trabajar una parte en su casa y otra parte la van a trabajar conmigo en el aula. Y lo que me han dicho es que en los momentos que están conmigo en la clase física, no hay conexión con la práctica. Es aquí donde yo podré trabajar ese trabajo en equipo, ¿no? Porque es verdad que para trabajar en distancia pues es un poco complicado en un módulo de formación profesional. Se entiende la idea, ¿no? Por una parte, fijaos, las amenazas que habéis visto. Ay, perdón, que me aparece aquí el contexto. Las necesidades.
tenemos que optimizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo también había destacado por aquí la adaptación al mercado laboral, que es lo que habéis dicho, que tiene que ver con ese futuro dentro de su profesión, ¿no? Problemas para trabajar en equipo, falta de experiencia práctica, la metodología utilizada es eminentemente magiocentrista. Por estas necesidades, ¿qué metodologías podrían encajar? Eso es importante, ¿no? A la hora, pero eso tiene que ver con el mercado laboral. Hombre, pues si hay unos estudiantes que tienen más conexión con las prácticas, me voy a quedar con ellos. De momento me podría cuadrar un aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Como dice el compañero, lo que puedo hacer es que a partir de un proyecto que me generen ese trabajo. Ahora, vamos a ver el otro apartado. Aquí tenemos ese contexto. Es un centro semipresencial. Por una parte, si es un centro semipresencial, a lo mejor me interesa, como decís, aprovechar el flipped learning, que las partes en las que están en casa están trabajando conmigo la teoría, que sabemos que funciona bien, y luego la parte de la clase, practicar una BP. ¿Significa que la respuesta de Héctor es mala y supone un cero? En absoluto. Héctor lo razonará de una manera, pero es verdad que si atendemos al resto de detalles y lo argumentamos bien, quizás sería más apropiado por este contexto de centro hablar de un flipped learning. Y ese tipo de flipped learning lo voy a compaginar con ¿qué? Necesariamente. El flipped learning yo tengo que compaginarlo con algo. ¿Con qué lo voy a compaginar aquí? Con proyectos. Entonces, recordemos que la primera pregunta nos decía que identifiquemos el problema que hemos visto en clase y que lo adaptemos a un método didáctico innovador de la asignatura, que se adapte a las necesidades y al contexto. Entonces, aquí tendréis que razonar por qué elegís el aprendizaje basado en proyectos o el flipped learning combinado con el aprendizaje basado en proyectos. La respuesta de Inmaculado sería el aprendizaje flipped learning combinado con el aprendizaje basado en proyectos, porque estoy adaptándome a todo el contexto. Pero, por supuesto, se va a puntuar proporcionalmente y si está bien razonado, bueno, es que partimos de la idea de que es un centro semipresencial, con lo cual el aprendizaje que se va a hacer en casa también tiene que ver con el desarrollo de determinadas partes. Es verdad que lo veo un poco más cojo, Héctor, pero si me lo justificas, adelante. Vamos a ver la siguiente pregunta que me plantean por aquí. Bueno, por aquí, que tenía que ver con lo que habéis dicho. Si quiero maximizar el aprovechamiento del tiempo en el aula, ¿qué tipo de metodología didáctica sería esta? ¿Qué método pedagógico? Es que he ido muy poquito a poco. Muy bien, un flipped learning. Si quiero brindar una situación de trabajo que esté más próxima a la realidad laboral, ABP. Y si quiero ofrecer los contenidos de una manera más atractiva para fomentar la participación en el aula, ojo con esto, Héctor, que trabajamos con la gamificación directamente. Con lo cual, esta es la máxima que os tenéis que plantear siempre. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la sesión? Bueno, pues ahí tengo dos métodos y voy a combinar estos dos. Diferencia este método didáctico de otro que resulte similar. ¿En qué se diferencia el flipped learning? ¿A cuál se parecería? Voy por orden porque, bueno, hay un método y luego otro método que se integra en un método. El Classroom, ¿cuál es la principal diferencia? Plantita rodadora del desierto. ¿Qué es lo que diferencia el flipped learning del flipped classroom? La importancia que tiene la socialización en el aula es un paso más allá que el flipped classroom. ¿Por qué? ¿Dónde estoy poniendo esa conciencia de los aprendizajes? ¿Dentro o fuera del aula? En el grupo, porque es una socialización también, pero estoy centrándome dentro o fuera del aula. ¿A qué le doy yo importancia como docente? En realidad estoy en los dos, pero aquí estoy haciendo un aprendizaje mucho más consciente de esa actividad, esa metodología que aplique dentro del aula tiene que ser de carácter grupal, aprendizaje colaborativo o cooperativo, me da igual, que sean activos y que fomenten esos aprendizajes de impacto. Efectivamente, o cooperativo o colaborativo. Entonces, estos aspectos son los que yo tengo que explicar en este punto.
Entonces, se va a parecer a Flipped Classroom. ¿En qué se diferencia? En que el profesor trabaja dentro y fuera del aula y la parte que se trabaja en la clase tiene que ver con esa socialización de la información y con esa aplicación directa. En este caso, Héctor ya está pensando, bueno, pues en mi asignatura de guión yo vería pues todos los elementos fuera y luego dentro de clase que haya un debate y que luego tengan que crearlo, ¿no? A partir de un aprendizaje basado en proyectos. Perfecto. Hemos identificado dos métodos. ¿A qué otro método se parece el aprendizaje basado en proyectos? Que de hecho muchas veces utilizan las mismas siglas, mal hecho. Al aprendizaje basado en problemas. Muy bien. ¿Cuál es la principal diferencia en el aprendizaje basado en problemas? Bueno, hay diferencias severas, pero hay dos diferencias básicas en un aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué tipo de producto estoy exigiendo yo en un aprendizaje basado en proyectos? Se puede plantear una situación de dificultad, pero la creación final, el proyecto, el aprendizaje se produce en el marco de un proyecto y una exposición final, efectivamente. Y esa exposición final, ese resultado, que es muchas veces un servicio, un bien que es tangible, sobre eso van a presentar. Me presentan el proyecto, esa evidencia. El proyecto no es discutible, como sucede en un aprendizaje basado en problemas, donde los estudiantes aportan diferentes soluciones y se debaten en gran grupo, ¿no? En este caso no, presentan el producto final, con lo cual hay diferencias entre el tipo de producto, evidencia formativa, que vais a encontrarlo muchas veces, y también en esa parte final, que habíamos dicho que Larmen y Mergendoyer le dedican muchísima importancia a esa propuesta o esa presentación oral. Vale, pues yo ya he diferenciado mis dos métodos. Fijaos que me van llevando poquito a poco. Al final, las preguntas está pensado pues para que podáis orientarlo. Y lo mismo, la principal diferencia, el Flipped Learning me ayuda a maximizar ese aprovechamiento consciente del tiempo en el aula, me puedo adaptar a diferentes ritmos. Aquí, bueno, pues teniendo en cuenta que me dicen media carilla, hombre, pues justificarlo un poquito más, ¿vale? Aquí yo os estoy resumiendo un poco lo que hemos hablado. El aprendizaje basado en proyectos se crea en el marco de elaboración de un proyecto y en el caso de la ludificación, perdón, que no lo he mencionado, aquí lo que estoy haciendo es utilizar elementos de juego. Y de hecho los procesos son diferentes, ¿no? Hablamos incluso de la taxonomía del jugador. Entonces, bueno, pues podré diferenciarlo con respecto a lo que he visto con María, ¿no? Sí que me quedan claras esas diferencias. Vamos a la tercera pregunta. Bueno, aquí ya... dime, Héctor. Hola Lara, ¿qué tal otra vez? Mira, cuando hago el examen lo puedo hacer o de manera presencial o por ordenador. Si lo hago por ordenador, ¿hay que hacerlo con interlineado 1.5 y con Calibri 12 o qué formato necesitas? El formato del examen creo que viene directamente tipificado cuando entráis en la plataforma para hacer el examen. No podéis elegir eso. O sea, en mi caso no me da igual. Vale, o sea, yo no puedo editar en ese documento el formato porque viene ya metido, ¿no? Yo creo que sí, porque siempre aparece, por los modelos previos de examen que he tenido, siempre os aparece el formato de Arial individual, o sea, de interlineado simple, perdón. Vale, Y podéis vale, gracias. editarlo. Sí que podéis poner colores, que son Ok, muchas veces, ok. yo no tengo ningún problema en que me modifiquéis el examen, pues igual que hemos hecho aquí, ¿no? Que hemos hablado de las necesidades y yo las había puesto en rojito. Pues oye, si os facilita la vida, a mí qué más me da. Ah, Pues, dices el enunciado. Vale, vale, sí, creo que os permite modificar cosas. Entonces, aprovechad vale. si sois más visuales o si os viene bien, pues Sí, adelante. yo normalmente sí que utilizo mucho la negrita en mis respuestas. También utilicéis el subrayado, no tengo problema. Vale, O sea, a mí no me da genial. igual que me modifiquéis el examen, porque yo espero, y también es lo que las personas que estáis trabajando con también si vais en físico, si necesitáis subrayar, por favor, sentidos libres de hacerlo, porque al final es la mejor manera de organizar la información. En Vale, este gracias. caso, nada, en este caso, vinculado a lo que estábamos estudiando, ¿no? Pues esa diferencia entre el aprendizaje que queda en casa, el aprendizaje que yo llevar fuera, y fijaos que aquí yo ya me he hecho mi chuletilla. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta tenía que ver con aplicar, perdón, bueno, esta me viene para acá. Bueno, aquí sería elegir el tipo de proceso, lo que hemos hablado en cada una de las sesiones, os he dejado esas chuletillas y si os fijáis aquí, de cara a la siguiente pregunta, os he puesto esa relación que se establece entre las host y las lost.
¿Alguien me puede recordar, porque aquí solo aparece la taxonomía de Bloom, pero alguien me puede recordar qué decía exactamente el cono de experiencia de Dale? Que se me acaba de olvidar así, de una manera fulminante. Parece mentira que sea doctora. La memoria me va fatal. Mejor la experiencia. ¿Pero cómo tiene que ser esa experiencia? A Paula también se le acaba de olvidar. Qué mala suerte, Paula. Las dos. Como participación activa, ¿no? Era como que, no sé, era como que participamos activamente en la experiencia y porque aprendemos mejor de esa manera, porque si recibimos solo la información de forma pasiva, la retenemos peor. Eso es. Tiene que ver con los aprendizajes y la durabilidad de los mismos, y cuando la experiencia es más directa, que no se te olvide la palabra clave, Carmen, es más directa y más activa, que tienen que ejecutarlo, es más fácil que lo recordemos a largo plazo. Porque además también estamos manejando esos procesos. Aquí tiene que ver con ese trabajo por competencias, experiencia directa. Y es verdad que la mejor manera de recordar algo es haciéndolo. Entonces aquí habría que pensar en qué punto o cómo se relaciona la experiencia directa del aprendizaje, en este caso con el flipped learning. ¿Cómo se relacionan las experiencias más directas del aprendizaje? ¿Cuándo se dan esas experiencias directas de aprendizaje en el flipped learning? Aplicar, replicar, practicando. ¿Y con quién estamos practicando? En clase. ¿Y quién está en clase también? Los alumnos, estamos poniéndonos en la piel de los alumnos, pero hay otra figura muy importante, que es el que le va a decir, vas por el buen camino, vas por el mal camino. Ahí está. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a controlar y supervisar esa experiencia directa que pasa a ser en el aula. Y casualmente esa experiencia directa va a coincidir también con la parte alta de la taxonomía de Bloom. Es decir, los procesos conscientes que vamos a realizar en clase tienen que ver con la parte alta de la pirámide de la taxonomía de Bloom. Me voy a ir a lo más elevado porque, por una parte, en este punto yo ya he tenido la información, los consumidores del aprendizaje que se le llaman, esos contenidos ancla o clave, yo ya los he valorado, ya los he automatizado en algún punto. Y aquí ya me encuentro en la parte de la aplicación, de ese trabajo de información. Yo ya lo puedo reelaborar, lo puedo adaptar a lo que me están pidiendo en esta práctica y en este caso a esta metodología activa de aprendizaje, que en este caso hemos dicho que vamos a aplicar un aprendizaje basado en proyectos. Entonces, aquí fijaos, me voy a ir, lo que voy a hacer es que como docente, perdón, vamos a utilizar esa parte en el aula para trabajar experiencias directas e irnos a la cúspide de la taxonomía de Bloom. Eso es lo que me están preguntando. En el caso del aprendizaje basado en proyectos, lo mismo, voy pasando por todas las fases también, porque por una parte en el proceso de elaboración, de búsqueda de información para poder realizar mejor el proyecto, yo aquí ya me estoy nutriendo de teoría, ¿no? Estoy recordando, estoy memorizando y luego voy a aplicarlo a esa información. Cuando justificamos una información, la estamos evaluando. En la justificación hay cierta fundamentación. En realidad son procesos que se producen a determinadas edades, se hacen ya de manera teórica, o sea, de manera automática. Pero, por ejemplo, en niveles inferiores, ¿habéis oído hablar de las rutinas de pensamiento? Las rutinas de pensamiento, si os interesa, os puedo dejar un PDF. Las rutinas de pensamiento lo que hacen es que visibilizan los procesos mentales que llevamos a cabo. Entonces hay rutinas que directamente me hablan de describir, observar, luego observo, bueno, veo, me pregunto, pienso. No, veo, pienso, me pregunto. Entonces sería ver, describir, me pregunto, pienso a qué se debe esa información, ahí ya estoy justificando determinadas causas y luego estaría la parte de me pregunto. Te voy a dejar un ejemplo porque es muy visual, Paula, entonces es un problema. Te dejo un ejemplo de ese tipo de proceso para que lo podáis ver. Lo que hago es que ejecuto con procesos esos aspectos. Vale, cuando justificamos la respuesta no estamos evaluando antes de crear, digo. Estamos analizando la información para poder aplicarla a nuestro entorno, porque cuando el profesor me está dando una situación de aprendizaje, yo ya lo estoy valorando. Pero sí que es verdad que hay un proceso de investigación previo.
el proceso de investigación luego me va a requerir de filtrado y aplicación. Ahí hay una parte de análisis. No sé si me estoy explicando, Héctor. En este caso, toda esta parte también requiere cierto análisis. Es que al final son procesos que en realidad para nosotros es más complicado diferenciarlos, por eso hay rutinas de pensamiento, por eso digo. Entonces, en este caso, tendríamos que pensar en cómo esa experiencia directa al final se queda en la cúspide, en la creación, se adaptaría y luego, por supuesto, cómo se adapta en este caso el aprendizaje basado en proyectos a el cono de experiencia de DEI. Es que están muy interconectados. La diferencia está, Héctor, en dónde quieras poner tú el foco. En la parte alta, en este caso sí en la parte baja, porque estamos hablando del cono de experiencia de DEI. No vamos al abstracto, sino que cómo estamos materializando esa propuesta. Fijaos que hay una parte fundamental en este proceso, experiencia directa, exacto. Hay una parte fundamental que habla de la exposición pública del proyecto. Y también nos habían dicho que si podemos introducir en esa presentación, ¿no? En ese público, a gente que sea o que esté vinculada al ámbito o especialización del proyecto, mejor. Si podemos tener un tribunal basado en un jurado, en un concurso que esté vinculado al ámbito, en este caso, de desempeño profesional de los estudiantes, pues mejor. Fijaos si hay experiencia directa que hasta ese punto llega. La cúspide de la taxonomía de Bloom es crear y siempre nos quedamos, en este caso nos vamos a quedar en el diseño, porque estamos diseñando un proyecto. Y aquí la taxonomía de Bloom la encontramos o la recordamos por lo que habíamos hablado. Había un tipo de actividades que eran los retos, que lo que hacíamos es que estábamos automatizando la información. En este caso me voy a la parte baja de la taxonomía de Bloom, pero luego en la parte alta de la taxonomía de Bloom me encontraba las misiones, que son aquellas que son de colaborativas, que requieren de más tiempo. Y aquí mi pregunta para vosotros es cómo se adapta la gamificación al cono de experiencia de DEIL. ¿Cómo se adapta la gamificación al cono de experiencia de DEIL? La estimulación se encontraría, al final, es verdad que puedo proponer una narrativa más o menos ficcional, pero es una experiencia directa y esa experiencia directa, fijaos, toda la información se realiza a través de acciones. No nos quedemos con porque a lo mejor meta un ancianito o porque mete una simulación o porque mete una narrativa muy ficcional, no la estoy aplicando. Claro que sí. A lo mejor puedo optar por una simulación que se asemeje más al entorno laboral del estudiante, por supuesto, pero a lo mejor puedo utilizar una narrativa fantástica. Aquí lo importante es que nuevamente la experiencia directa también se activa a través de las fórmulas que yo tengo de proponer actividades. Importantísimo, si me tocara una gamificación, tendré que tener en cuenta los potenciales jugadores. Yo os voy a hablar de características, ¿vale? Voy a camuflar por ahí para vosotros las características de la gamificación. Vais a encontrar elementos de determinados tipos de jugadores. La gamificación fomenta en este caso, motivación intrínseca y favorece las experiencias activas a través de esas dinámicas y mecánicas que propone. Exacto. En realidad también lo hace. Era una pregunta trampa, Héctor. Porque muchas veces cuando estamos utilizando una narrativa, yo puedo utilizar una narrativa de una serie, por ejemplo, que está diciendo, ¿no? Pues puedo utilizar una serie específica para poder llevar a los estudiantes o puedo utilizar lo que os había comentado, ¿no? El uso de Harry Potter. Pues puedo aprovechar Harry Potter para trazar una secuencia de juego, ¿no? Pero lo importante es que en realidad también estoy generando experiencias en el estudiante. Encima, estas experiencias son estimuladoras para ellos. Con lo cual, eso es lo que me están preguntando en la tercera pregunta, que tiene que ver, relaciona o explica en qué consiste esa metodología, relacionándola en este caso con la taxonomía de Bloom
y el cono de experiencia de Dale. En este caso, pues las experiencias siempre que son de carácter directo y que están vinculadas a la parte alta de la taxonomía de Bloom, parece que se fomentan más, y utilizo parece como eufemismo. Digo parece porque se utiliza como eufemismo, pero que es así. El examen es así, sí. Este es el examen. Por eso estoy diciendo que razonéis. A mí lo que me importa del examen es que lo estéis razonando. Todas las preguntas van a tener cierto razonamiento, cierta fundamentación. Quiero que me enseñéis vuestras cartas del mago. ¿Por qué aplicáis lo que aplicáis y cómo lo aplicáis? ¿Parece asequible? No, es asequible. O sea, yo no voy a preguntar nada que no haya explicado. ¿Que vais a necesitar determinada terminología que hemos aprendido a lo largo del curso? Pues sí, sobre todo en la parte de investigación, porque al final cada modelo o cada diseño de investigación tiene un nombre propio. Y si no utilizo el nombre propio, perdidos estamos, porque al final es un proceso sistemático que yo estoy aplicando y todos esos aspectos. Vamos a ver la última pregunta. Fijaos, aquí también os vuelvo a dar esa pista, ¿no? Para que tengáis también esos resúmenes. Vamos a por la última pregunta. Explica cómo lo llevarías a cabo. Ojo que en este caso hemos decidido que vamos a hacer un flipped learning y un aprendizaje basado en proyectos, dicho por vosotros. Explica cómo lo llevarías a cabo, el rol del profesor en el aula y el del estudiante bajo este método pedagógico. ¿Qué tengo que explicar aquí? El rol del profesor. Esta es la menos, para mí esta es la menos subjetiva. ¿Qué metodología estoy aplicando? Almudena, lee la pregunta. Me está preguntando por todo o por una parte. Tenemos dos caras de examen. En el aula. Con lo cual, ¿qué tengo que explicar aquí? Si me está diciendo que explique esos procesos de aula, ¿qué tengo que explicar aquí? ¿Qué pasos tengo que explicar? Lo que hacemos dentro del aula. ¿Y qué estamos haciendo dentro del aula? Ahí está. Estamos aplicando un aprendizaje basado en proyectos. En este caso, lo que tendré que hacer será explicar, bueno, en realidad lo he puesto bien. Tendré que explicar lo que hago yo aquí. Fijaos que lo habíamos estudiado en estas fases. Pero en este caso me están hablando de mi método concreto. Héctor, no me están pidiendo solo metodologías activas, sino que explique cómo lo llevaría a cabo dentro del aula. Entonces tendré que explicar que hay una fase en la que yo planteo una situación de aprendizaje, donde explico o doy un contexto motivador, que me van a pedir, claro, que yo lo adapte a mi ciclo o asignatura que yo desee. Yo no os voy a imponer ninguna asignatura. ¿Vale? Entonces lo podéis adaptar a vuestro área. Entonces tengo que crear un contexto motivador. Voy a proponer una pregunta conductora sobre ese reto, ¿no? Pues imaginaos que queréis trabajar algo concreto, ¿no? Pues ¿cómo podría adaptar o qué hace falta para poder tener un corto de éxito? Por ejemplo. Presentación de objetivos y pautas. No hace falta que me las escribáis, pero bueno, pues podríais decir que les dais una serie de pautas a los estudiantes para que gestionen el trabajo y un calendario de entregas. En la segunda parte, que es la elaboración del proyecto, lo que yo creo que estoy haciendo aquí ya sí es, estoy mentorizando, ¿no? Estoy haciendo un seguimiento de la calidad, puedo proponer el uso de tutorías. Además, en esa elaboración del proyecto, como mis estudiantes están trabajando en casa, ¿qué es recomendable con el Flipped Learning? También con el Flipped Classroom, pero ¿qué tengo que hacer yo? Como docente, estoy externalizando parte de los contenidos. ¿Qué tengo que hacer yo dentro de mi clase? En esos primeros 5 minutillos de la sesión o 10 minutos siempre es muy recomendable repasarlos. Tengo que ver si realmente mis estudiantes han visto los contenidos, si los han estudiado, si los han comprendido. Puedo proponer una serie de preguntas en voz alta que vayan contestando, unas preguntas fácticas, o también puedo proponer para casa que hagan un examen tipo test, pero siempre tengo que repasar al principio de la sesión un poquito los contenidos que se van a ver, ¿vale? Con lo cual siempre va a haber un poquito de repaso y luego ya el resto de la sesión, pues para que vayan trabajando y yo les voy a hacer ese seguimiento. Y luego ya por último, llegaría a la fase de presentación, que es la más importante
en este caso, según dicen Almer y Mergendoyer, para brindar esa difusión pública. Yo, como docente, lo que tengo que hacer es buscar en calidad de relaciones públicas una persona que esté vinculada al ámbito donde ellos van a trabajar ese proyecto. Exacto, Paula, porque me están diciendo en el aula. Si me dicen, explícame todo el proceso, tú tienes que explicarlo todo, pero en este caso te están preguntando en el aula. Héctor, tiene que ver con que si estaban aplicando un flipped learning y un aprendizaje basado en proyecto, a mí no me están pidiendo que explique el flipped learning, me están diciendo que aplique o que explique la segunda metodología, porque es lo que van a trabajar en clase. El flipped learning es el todo. Y luego, el aprendizaje basado en proyectos es el común denominador. Yo no tengo que decir lo que haría fuera de clase, tengo que decir lo que voy a hacer dentro. Entonces, voy a hacer, por una parte, voy a repasar los contenidos que hemos visto de manera individual, fuera del aula, y luego en el resto del tiempo, en el resto de la sesión, lo que voy a hacer va a ser plantear esto. Y cada uno lo aterriza, porque es una palabra que yo utilizo mucho, es un verbo que me gusta mucho, cada uno lo aterriza a su área, a su nivel y a lo que desee. A mí lo que me interesa es ver los procesos. Bueno, pues para resolver este ejercicio tenéis 90 minutos. ¿Dónde está la dificultad? Hay una parte creativa que tenéis que fundamentar. Y en la parte del examen que vais a ver de la investigación es exactamente lo mismo. Hay una parte creativa que tengo que fundamentar. ¿Dudas con el ejercicio del examen? Fijaos, hemos hecho la parte de la innovación didáctica. Es verdad que no lo hemos desarrollado por completo y que hemos ido dando las palabras clave. Sí, Carmen, voy a subir todos los PDFs. Todos los simulacros de examen yo os los voy a subir. De hecho, mi idea era, porque en todas os doy pistillas, otras cositas que pueden preguntar, pues a lo mejor que formulen los objetivos. Pues yo os los voy a subir también. ¿Vale? Entonces, mi idea es que podáis repasar, porque si os dais cuenta, el examen es bastante completo porque os estoy preguntando por todo. ¿Cuál es la parte interesante del examen? Que partimos de una actividad muy concreta y que me van guiando todo el proceso. Lo voy a subir dentro de la documentación, os lo digo ya. No lo he querido subir antes porque íbamos a hacer la parte del análisis entre toda la clase. Pero la parte donde va a aparecer toda la información sería, porque no quede duda, un segundito, ¿cómo se llama el portal este concretamente? Me tengo que volver a meter en la asignatura, porque es que si no lo pierdo de vista. Vale, os comparto pantalla, innovación docente. Lo estáis viendo ya, ¿no? En el apartado de documentación y otros recursos se llama. Y aquí tenemos una carpeta del examen. Aquí tenéis el modelo de examen, que yo me lo acabo de descargar para que veáis que que se puede descargar tranquilísimamente. Y tenéis cómo se estructura. Aquí en esta carpeta del examen yo os voy a subir el simulacro que hemos hecho hoy. El simulacro básicamente hemos dado respuesta a la primera cara del modelo del examen, a la cara de innovación didáctica. En la próxima clase donde vayamos a repasar el examen vamos a hacer la cara de investigación. Y repito el motivo, porque al final lo que más os ha costado es recordar los términos, que hemos ido repasándolos poquito a poco, pero bueno, lo ideal es que como lo tenéis más alejado en el tiempo, la próxima vez sí que vais a necesitar, pues eso, repasar los contenidos y quiero que podáis contestar al examen como habéis hecho ahora. ¿Van a aparecer exactamente estas mismas preguntas? Exactamente, pues no lo sé, dependerá del modelo de examen. Es un examen muy completo que al final la parte interesante que tiene para vosotros es que es muy visual. Me refiero a la parte de repasar los contenidos. Si queréis descargar las diapositivas es muy visual. Yo recuerdo que para los procesos de investigación teníamos una tabla. Pablo, eso depende de cada uno. O sea, hemos corregido ahora un modelo de examen. La próxima vez vamos a hacer el de investigación y tú decidirás. A mí personalmente me gustan más los de investigación.
Además, hay modelos de investigación que vamos a trabajar en clase, porque todavía no hemos visto todos los contenidos. Entonces, en el tema 9 vamos a retomar la investigación y lo vamos a retomar haciendo un modelo de examen o un posible modelo de examen que podría caer en el examen y que a lo mejor os sentís más cómodo con él. Eso ya depende. Además, es que son modelos de exámenes que son muy curiosos. O sea, el objetivo también es que la actividad sea interesantona para vosotros, porque si os dais cuenta, estamos aplicando lo que hemos visto de una manera creativa y cercana al aula, que es de lo que se trata, de que el día de mañana todo lo que estamos estudiando, ver para qué sirve. De hecho, se habla precisamente en este trabajo, hemos hablado de los estudios de caso, porque tienen un sentido real dentro del aula. Como no tenemos un aula donde poder aplicar las cositas, pues bueno, pues nos vamos basando en la teoría y en ejemplos hipotéticos. Pero de verdad que todo lo que estamos viendo tiene mucha utilidad y son procesos que lo importante es que los vais a aprovechar en el aula y que los vais a aplicar de manera más o menos inconsciente, pero que tiene trabajito. Bueno, pues ya sabéis que si tenéis cualquier duda, estoy un mensaje en el foro de distancia y os digo que el próximo modelo de examen que vamos a hacer va a ser el de investigación. ¿Para qué? Para que vayáis al examen, pues sabiendo más o menos con qué os podéis encontrar. Ya os digo que a lo mejor alguna pregunta varía, pero bueno, siempre se os va a preguntar por lo que hemos visto y la manera en la que se puede aplicar. ¿Vale? No se os va a pedir nada que no hayamos estudiado en clase o que no le hayamos dedicado importancia. Pues muchas gracias a vosotros. Espero que os hayáis quedado más tranquilitos con el modelo de examen. Volveremos para la segunda parte y yo creo que ya estaréis ya del todo tranquilos, podréis respirar. Yo no sé por qué habéis cogido muchísima ansiedad a la asignatura, sobre todo con el primer ejercicio que ha habido notas buenísimas, pero bueno, yo creo que tiene que ver porque al final todo es nuevo, nos falta seguridad todavía porque a lo mejor hace un tiempo que habéis dejado los contenidos conceptuales de vuestra vida, la teoría, y de nuevo nos encontramos con una novedad que es teórica y que aparece justo al inicio de la asignatura. Bueno, pues ya estáis viendo que no es así, que estáis dominando los contenidos y nada, pues la próxima vez más y mejor. Cuando utilizamos el examen de investigación, yo aprovecharé cuando tengamos esa segunda parte, pues para avisaros que podáis estudiar algún poquito y que también vengáis al examen simulacro me refiero, con esas lecturas hechas y que podáis reconocer bien los modelos. Que igualmente os dejaré también estos resúmenes, que son de la asignatura, son en realidad diapositivas de la asignatura, pero para que podáis trabajarlo. Pues nada, que tengáis una muy feliz semana y nada, a por la semana que todavía estamos a martes. Feliz semana, chao. Siempre se me olvida dónde debo de tener bien la grabación. Aquí, tenemos la grabación. Ahora ya sí, hasta luego.